Hoy vamos a considerar el capítulo 2 de Filipenses, pero solamente los versos 1 al 11. Y antes de entrar en ese capítulo quisiera recordar lo que ya hemos avanzado en el vídeo anterior correspondiente al capítulo 1, pues que somos un pueblo santo, un pueblo apartado para Dios, que el amor entre nosotros ha de ser amor en la verdad, conforme a la verdad del Evangelio, no falsos buenismos, que hay situaciones que pueden parecernos que nos anulan y que sin embargo es lo que Dios prepara para que lo observamos mejor. Y considerábamos la situación del propio apóstol Pablo, preso, escribiendo esta carta y diciendo que gracias a estar preso, pues los del César, los de la casa del César, aquel grupo de soldados que se turnaban, que eran del pretorio, pues allí había entrado el Evangelio. Y estaba muy contento de haber colaborado en esto, ¿no? También vimos que cómo hemos de gozarnos porque la palabra de Dios sea predicada por quien sea, siempre y cuando se ajuste al Evangelio de manera fiel, aunque a veces las motivaciones, como era el caso que él comentaba, pues a lo mejor no eran las mejores. También la preocupación, pedía oración por él, la preocupación de preocuparnos por aquellos que entregados al Señor se dedican a la predicación y a la enseñanza a todo tiempo, orar por ellos. Es importante que el que baja al pozo se vea que está sujeto por las cuerdas de los demás que están tirando, están pendientes de él. Y bueno, pues considerando lo que ya hemos visto, que incidimos en ello, vamos a intentar sentir la unanimidad de la Iglesia, tal como aparece en esta epístola, y sentirlo de verdad, como cuando sentimos la unidad de nuestra familia, y entonces hay una exhortación de tipo colectivo que nos dice que vivamos con la dignidad que requiere el hecho de haber sido alcanzados por el Evangelio, que vivamos como es digno del Evangelio, lo cual implica conducta, buen testimonio, pero todo ello en clave comunitaria. Es de alguna manera lo que se respira en esta epístola, clave comunitaria. Vivir como es digno del Evangelio nos lo aclara el propio texto. Si vemos ahí en los versos 27 al 30, que oiga de vosotros que estáis, bueno, estaba pensando en el capítulo 1 para engancharnos luego en el 2. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros, que esté ausente, oiga de vosotros, ¿el qué? Que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Es una llamada a la unanimidad. Si en esa unanimidad la Iglesia no avanza, el testimonio no avanza, la firmeza se debilita, cada cual ve las cosas de una manera. Unanimidad, no uniformidad. Hay que buscarla, hay que desearla. Y con la ayuda del Señor, si no se tiene, ponerlo como prioritario. Porque parece que una de las debilidades que tenía esta Iglesia, ya llegaremos a ello, es precisamente que había alguna brecha en cuanto a la unanimidad. Y esto le restaba fuerza a la Iglesia. Que unanimidad no es pensar lo mismo, eso para las sectas, que es sentir lo mismo, ser de un mismo ánimo, tener como prioridad la unidad de la Iglesia, que no se rompa. Para que esto sea posible es necesaria la renuncia personal, entendida como la renuncia a imponer a los demás cómo han de hacerse las cosas desde mi perspectiva. Y esto es algo que el apóstol Pablo está defendiendo a capa y espada. Y en este sentido
se quejaba de que la obra de Dios no prosperaba todo lo que debiera porque cada uno buscaba lo suyo propio. Y esta actitud es uno de los grandes enemigos del Evangelio, uno de los grandes enemigos del avance de la obra de Dios y de la unanimidad imprescindible. Ya llegaremos. Había dos hermanas, que eran Evodia y Síntique, muy valiosas, trabajadoras en la comunidad, con buen testimonio, pero había rivalidad entre ellas. Y si preguntas a Evodia, te va a dar razones claras de por qué ve las cosas así. Y seguro que hasta tiene un buen fundamento. Y si le preguntas a Síntique, te va a decir otras razones y también parece que tiene la razón. Por eso pide a los hermanos que les ayuden, ayudadlas a trabajar juntas, que unan fuerzas, no tanto para ver quién tiene razón de las dos. La unanimidad implicará renuncia cuando sea necesaria. Así que, bueno, pues si uno de los grandes enemigos del Evangelio dentro de las iglesias es esa conciencia que desde que somos pequeños ya el mundo trata de que pensemos de esta manera y de esta manera y de esta manera. Tú eres el centro de tu vida, haz lo que quieras, no tienes por qué dar explicaciones. Pues esto es justamente todo lo contrario de aquello de someteos los unos a los otros en el temor del Señor. Una iglesia unida es una iglesia capacitada para combatir de manera unánime por la fe del Evangelio. Me extiendo en esto porque lo que viene adelante, veremos este pasaje cristocéntrico que nos asombra, pero va en esta línea, ya lo veremos. Y si perdemos de vista esto, no vamos a aprovechar bien el pasaje cristocéntrico del cual nos vamos a referir enseguida. En el capítulo 2 ya entramos, versos 1 al 4, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa, y nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, y no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Por tanto, lo primero que encontramos, es decir, lo ligamos a lo anterior. ¿De qué está hablando? Repito, de unanimidad. No se ha agotado el tema. Y aunque la unanimidad tenga que ver con una actitud firme de cada uno, tiene una base que no procede de nosotros mismos. Y Pablo nos está recordando algo fundamental. ¿En tu iglesia hay esto? ¿En vuestra iglesia hay esto? A vosotros, los que estáis en Filipos, ¿hay de esto? ¿Hay consolación en Cristo? ¡Claro! ¿Hay consuelo de amor? Por supuesto. ¿Hay comunión del Espíritu? Sí, claro que la hay. Afecto entrañable, por supuesto, y misericordia. ¿Existe esto? Sí o no. Ese sí no es condicional. Si hay comunión en el Espíritu, si hay consuelo de amor, no es un condicional. Y si hay, si no la hay, no. Puesto que la hay, echar mano de ello. Porque si no lo hubiera, tendríamos que pensar que no hay vida en Cristo, que no hay una comunidad de creyentes, que no han nacido de nuevo, que no sois cristianos auténticos. ¿Hay consolación en Cristo? Pues el hecho de que todos estamos en Cristo debería mantener la unidad. No se puede andar en desunión con los demás y en unión con Cristo. ¿Hay consuelo de amor? El poder del amor cristiano debe mantenernos en unidad. El amor cristiano es esa voluntad invencible que no sucumbe al rencor,
ni busca más que el bien supremo de los demás. No es una actitud del corazón como el amor humano, es la victoria de la voluntad. Es decir, quiero amar. Y eso se logra con la ayuda del Señor, que va más allá de amar solo a los que nos aman. Jesús lo dijo, si amáis a los que os aman, eso lo hace todo el mundo, lo hacen los gentiles, ¿no? Lo hace todo el mundo. ¿Hay comunión en el Espíritu? Hombre, si compartimos el Espíritu Santo, pues eso ha de guardarnos de la desunión. El Espíritu Santo une al ser humano con Dios y con el cuerpo de Cristo. Hay afecto entrañable, ¿eh? Hay misericordia. Si no los hay, tira la toalla entonces. ¿Dónde estoy? ¿Qué es lo que estoy viviendo? Así que lo que Pablo está diciéndonos es que, puesto que hay todo esto, tenéis la base necesaria para que viváis esa unanimidad entre vosotros. Y añade, ¿verdad?, que se va a poner muy contento porque las noticias que entiende que va a tener con respecto a la iglesia de Filipos es que, mira qué bien, sentís lo mismo, tenéis el mismo amor, estáis unánimes, no actuáis los unos con los otros con contienda, con vanagloria, sois humildes, y eso para Pablo es la mejor noticia que le podían dar. Para Pablo y cualquier obrero del Señor que levanta una iglesia, es una manera de conocer el mejor de los diagnósticos. Hay vida en Cristo, esto es lo fundamental. Supongo que en tu iglesia dispones también de ese tesoro que el Señor nos ha regalado. ¿Qué razón habría para que no se manifieste la unanimidad entre nosotros? Solo hay 3 enemigos para que una iglesia no sea unánime. 1. Egoísmo. 2. Prestigio personal. 3. Buscar los propios intereses. Y nos da el antídoto. Es fácil. El antídoto, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Humildad, dice en el verso 3, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Al hablar de que cómo nos relacionamos los unos con los otros y meter este ingrediente indispensable, la humildad, liga la humildad con el tratar al otro como superior a uno mismo. Y no dice que lo sea. Nadie es más que nadie. Todos somos únicos e irrepetibles. Cada cual tiene los dones que Dios le ha dado. Lo que está diciendo es que tratemos al otro con respeto, consideración y honor, que es la manera en que tratamos a un superior. Que lo tratemos como si fuera un superior a nosotros. A que no tratas igual a un superior en tu trabajo o donde sea. Pues trata igual a tu prójimo así, a tu hermano así, con ese respeto. No porque sea superior, repito, nadie es más que nadie, sino porque sobresalga ese respeto, consideración, honor. Recuerdo un hermano médico, un creyente, que me contaba cómo sentía en su consulta cuando recibía un paciente. Tengo delante a una persona hecha a imagen y semejanza de Dios. Otro hermano que ya mayor, tiene una hija juez en Estados Unidos, se ha creado una fama entre los jueces, entre
la gente que trabaja allí en los juzgados, e incluso entre los propios reos que tiene que juzgar, y se ha hecho famosa por su trato a los delincuentes. Los trata con respeto. Personas hechas a imagen y semejanza de Dios. Pues tratémonos así. Trata así a tus hermanos en tu iglesia. Es un buen antídoto para lograr la unanimidad, ¿verdad? La humildad. Y el otro, no mirar cada uno solamente por lo suyo propio, sino también por lo de los otros. Es decir, que aunque miremos por lo nuestro, que es natural, no lo hagamos con exclusividad. Hay una traducción de la llamada Biblia al día. Dice, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Claro, es lícito buscar los propios intereses. ¿Cómo no voy a buscar el trabajo, la familia, los estudios? Pero a la vez de que busquemos los intereses nuestros, busquemos los de los demás. Consideremos los intereses de los demás como si fueran nuestros. Que tengamos inquietud en cuanto a sus cosas, que no nos desentendamos de ellas. Búscate la vida, ¿no? Se suele decir, no. El mejor ejemplo para aprender humildad, ¿verdad? Pues tiene que ver con Jesús mismo. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplos he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y a partir de aquí, de este aprender de Jesús, vamos a leer el verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Por qué incluye este pasaje cristocéntrico que vamos a leer en este tema de la unanimidad, de la humildad, de no mirar solo por sí mismo, sino también por los otros? Pues si hemos leído el verso 5, que haya el mismo sentir, que nos está diciendo que tengamos el mismo sentir que tuvo Cristo Jesús, el Mesías, que sintamos lo mismo que sintió Él, que pensemos de la misma manera, que tengamos la misma actitud. No podemos hacer lo mismo, es absurdo, es imposible, pero sí que tomemos el ejemplo de su renuncia voluntaria, de hacerse siervo de Dios y de los hombres, de humillarse y de obedecer. Y todo ello para bendecirnos, porque estaba más interesado en nuestra salvación que en sus propios intereses, como el Señor de gloria. Y lo que nos va a decir ahora entre los versos 6 y 9 es tan importante que cuando leemos este pasaje nos sumergimos tanto en la obra de Cristo que olvidamos que está puesto para que haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Siendo en forma de Dios. Qué dos palabras que se escogieron
cuidadosamente, ahí estaba el Espíritu Santo trabajando en la mente de Pablo. Algunos dicen que es un himno que Pablo introdujo aquí, da lo mismo, palabra inspirada por Dios, para mostrar la inalterable divinidad de Jesucristo, siendo, es un verbo griego, hipargein, que no es la palabra corriente para ser, describe lo que es una persona en su propia esencia y no puede cambiarse. Es decir, describe la parte de una persona que en cualquier circunstancia permanece inmutable. Así que Pablo empieza diciendo que Jesús era esencial e inmutable. Y luego dice que era en forma de Dios. Dos palabras griegas para forma. Una, morfé, que es la que emplea aquí. Otra es yemá. No tenemos otro equivalente en español. Hay que traducirlo por forma. Pero no quieren decir estas dos palabras la misma cosa. Morfé, que es la palabra empleada aquí, es la forma esencial que nunca cambia, mientras yemá es la forma exterior que cambia con el tiempo y las circunstancias. Por ejemplo, la morfé de cualquier ser humano, de la tuya, de la mía, ¿qué es? La humanidad. Y esto no cambia. Pero el yemá está cambiando constantemente. Fuiste bebé, niño, chico, chica, joven, adulto, anciano, pero siempre tiene la misma morfé. El yemá está cambiando, la morfé no, la humanidad. Pensad en otros ejemplos, las rosas, los tulipanes, los crisantemos, las dalias, todos tienen en común la morfé de que son flores, pero su yemá es diferente. Los medicamentos tienen una morfé común, todos son medicinas, todas están hechas para curar, pero tienen un yemá diferente, la morfé no cambia nunca. Y la palabra que utiliza Pablo es morfé. Su esencia es inalterable, es la divinidad. Su yemá exterior, aunque cambiara, también seguía siendo esencia divina. Aunque pasara igual que nosotros por niño, bebé, niño, adolescente, joven, etc. Sigue diciendo el texto que no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No se aferró a la igualdad con Dios, como reteniéndola celosamente para sí, sino que se despojó voluntariamente por amor a los hombres. Se despojó a sí mismo, se anonadó a sí mismo, decían las antiguas versiones, se vació de sí mismo. El verbo que se utiliza para vaciar, el verbo kenin, le llaman a este acto los teólogos la kenosis, el vaciamiento. ¿De qué se vació? No se desprendió de su condición divina, siendo en morfé de Dios, pero sí se desprendió de su gloria. ¿Os acordáis de aquella oración en Juan 17? Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo. Se vació de su gloria. El rico se hizo pobre por amor a nosotros, para que nosotros fuéramos enriquecidos.
Jesús rindió de manera voluntaria la gloria de la divinidad para convertirse en un hombre. Se vació de su divinidad, en este sentido, de su gloria, para asumir su humanidad. Y tomó forma de siervo, asumió la forma de un esclavo. Otra vez morfé, que quiere decir la forma esencial. Quiere decir que cuando Jesús se hizo hombre no se limitó a representar un papel, sino fue la pura realidad. No fue como los dioses griegos que a veces, según la mitología, se presentaban como hombres pero guardaban sus privilegios divinos. Jesús se hizo hombre de verdad. Era necesario, era imprescindible para llevar a cabo nuestra salvación. Es el hombre con mayúsculas, vamos a decir, que sí daría la talla delante de Dios. Por eso leemos en Hebreos que así por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Lo podéis leer allí, en Hebreos. Pero no hemos terminado. Así que, haciéndose semejante a los hombres, se humilló, se abajó y se hizo obediente hasta la muerte. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es un colofón, un añadido aquí, que es que no es cualquier muerte. Por supuesto, la muerte expiatoria, la muerte por la cual nos sustituyó a nosotros, como si nosotros hubiéramos muerto juntamente con Él, todo esto. Pero muerte de cruz. Lo más bajo, lo más ruin, el desprecio absoluto dedicado a malhechores. No pierdas, Pablo no estaría perdiendo de vista aquello que ya había escrito en Gálatas. Maldito el colgado en un madero. Cristo fue hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito el colgado en un madero. Maldito en la Biblia quiere decir aquel sobre el cual la ira de Dios desciende sobre él. Cristo fue hecho maldición por nosotros, dice en Gálatas, para que a nosotros nos alcanzara la bendición. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Jesús llega a ese punto. Está muerto, se ha entregado totalmente. ¿Y qué pasa ahora? Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahora, después de esa entrega total, absoluta, Dios le vindica. Aquel que se ha puesto totalmente a disposición del Padre es exaltado por Dios. No ha cambiado su naturaleza, pero ha pasado algo que antes no había. Dios lo ha hecho Señor y Cristo. El vencedor es vindicado. Aquel humilde Jesús, el Jesús que pisó este suelo, es ahora el que en su nombre se va
arrodillar todo el universo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el juez que juzgará al mundo. Toda rodilla se doblará. Muchos ya hemos doblado nuestra rodilla voluntariamente. El Rey nos ha conquistado. Somos parte de su reino. Voluntariamente, por la fuerza de su amor. ¿Quién va a resistirse a un amor tan grande? ¿Has pensado en esto alguna vez? Algunos hablan de la gracia irresistible. Yo la veo desde este punto de vista. Después que he visto como exhibido a Cristo como crucificado, muriendo por mí, ¿cómo me voy a resistir a ese amor? Los que se resisten también doblarán su rodilla un día. Y confesarán lo que tú y yo estamos confesando, que Jesús es el Señor. El Adonai del Antiguo Testamento. El nombre de Dios, el Señor. Y terminemos sin perder de vista aquello por lo cual Pablo introdujo este pasaje. ¿Con qué motivo Pablo sacó a la luz este himno o salió de él? No se sabe demasiado bien. ¿Con qué motivo lo puso aquí en este texto que estaba hablando de unanimidad? Pues nunca lo olvides, que haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga.